buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Declaramos la bendición de nuestro Padre Eterno para todas y cada una de las personas que domingo a domingo se reúnen con nosotros, aquellos que nos siguen por las distintas redes. Estamos muy agradecidos de nuestro Dios por permitirnos este privilegio de domingo a domingo estar compartiendo un poco acerca de lo que Dios, nuestro Padre, quiere enseñarnos, quiere transmitirnos a través de su palabra. Por supuesto, dándole una aplicación en estos tiempos. Recuerde que la palabra de Dios escrita en la Biblia fue escrita hace muchísimos años atrás, pero está comprobado que es el libro más moderno. Y no es que vayamos con la modernalidad, sino que la palabra nos guía, nos orienta, nos va mostrando cómo vamos coincidiendo con los tiempos. Y de eso se trata. Nuestro ministerio procura, siempre digo con diligencia, tratar de buscar la manera de que esa palabra se aplique en nuestros tiempos con los mismos principios que se aplicaron en la antigüedad. Porque los principios son eternos, van a estar siempre. Van a cambiar, las generaciones van, las generaciones vienen, van, se pierden, vuelven a nuevas generaciones. Pero el sabio Salomón dijo que nada es nuevo debajo del sol. Todo es una vuelta. Todo es una vuelta. Bien, les recuerdo nuestras redes, por Instagram, por Facebook, en nuestro canal de YouTube, Telegram, todos como Apóstol José Silva. La semana pasada vamos a iniciar para ir con calma. Saludamos a todas las personas que ya se conectan, saludamos a los que se han de conectar posteriormente y saludamos también a aquellos que han de ver esta grabación a posteriori. ¿Ok? Para todos un gran abrazo. Vamos a comenzar. Fíjense, la semana pasada, es decir, el domingo pasado, nosotros iniciamos un tema que lo llamamos cuando una etapa finaliza. Cuando una etapa finaliza. ¿Qué pasa cuando una etapa finaliza? Algunos lo llaman kairos, otros lo llaman telos, en fin, ¿qué pasa en la vida? ¿Qué cambios se producen en la vida nuestra cuando una etapa finaliza? Basamos esta enseñanza en lo que está establecido en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22, donde está la historia de Jacob, o parte de la historia de Jacob. Cuando éste huía, vamos a traer a memoria algunas cosas, hicimos un breve análisis de cuando Jacob huía de Esaú. ¿Ok? Nos planteamos el escenario de manera general y de manera específica para traer algunas enseñanzas para nuestro tiempo. Resulta que en aquel entonces el señor Jacob estaba huyó pues de la presencia de Esaú, porque Esaú había jurado que lo mataría. ¿Por qué razón? Porque él se sintió defraudado. La Biblia dice otra cosa, pero él se sintió defraudado de la manera en que Jacob lo manejó hábilmente para que la primogenitura pasase a ser de Jacob, que aunque eran gemelos, él fue el segundo en salir del vientre de su madre. Esaú, como todos sabemos, no valorizó la primogenitura de la forma en que la valorizó Jacob, y negociaron.
capítulo 25 y siguientes del libro de Génesis, está toda esa historia. Pero aquí, visualizando el escenario, dijimos, bueno, Jacob sale, se va de un lugar a otro por la recomendación de su madre y la aprobación de su padre. Salió de ese lugar. La escritura establece que él salió de un lugar llamado Beerseba hacia un lugar llamado Harán, que fue la recomendación de su madre porque allí habitaba Labán, hermano de su madre. Lo cierto es que en esa ida, en ese ir hacia esa meta, hacia ese lugar ya visualizado por él, ya visualizado por sus padres, la escritura dice que él se encontró, que él llegó a un sitio, a un determinado lugar. No dice el nombre, dice que era un cierto lugar. No dice el nombre. Después, por supuesto, uno sabe cuál es el nombre, pero en ese momento dice que llegó a un cierto lugar. Y en ese cierto lugar donde él llegó, él se tomó de las piedras de ese lugar, hizo una cabecera, se acostó, durmió y soñó. Sucedieron varias cosas, no vamos a decir simultáneas, sino que ocurrieron una tras otra que a veces nosotros no la tomamos en cuenta. Pero yo quise tomar en cuenta los verbos que allí se mostraron, como es que él salió, llegó, tomó, se acostó, durmió y soñó. 6 verbos. Cada uno de ellos los desglosamos la semana pasada. Sin embargo, hoy les recuerdo rápidamente lo que allí. Entonces, salió, llegó, tomó, se acostó, durmió y soñó. Cada uno de ellos, desglosado la semana pasada, nos dejan una enseñanza, trayéndola a nuestro tiempo presente. Y nos preguntamos, para aplicar esa historia a nuestros tiempos actuales, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos salir de un lugar a otro? Podemos emigrar. Caso los venezolanos actualmente, pues los venezolanos están constantemente, hay un río, hay un incremento de venezolanos que constantemente están emigrando por diversas razones. No vamos a entrar en ninguna de ellas porque no es el caso, pero todos y cada uno salen por algunas razones. Yo dije, ¿cuál fue la razón principal por la que Jacob huyó? Un peligro inminente de muerte. Su hermano había jurado matarlo y él huyó. Eso es una razón también que las personas emigran. En la Segunda Guerra Mundial emigraron muchos europeos a distintas partes del mundo para huir de la guerra, por el peligro inminente, para proteger su integridad física y la integridad física de su familia. Pero hay muchísimas formas. Entonces hay un peligro inminente. Cuando hay un peligro inminente, sea cual sea, las personas por lo general buscan de salir. Y esta fue una de las razones que Jacob lo impulsó a salir. Entonces, también hay otra razón que yo la llevo o la traigo a colación en este tiempo, que es la lucha desigual que tenemos contra los sistemas perversos, los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas tradicionales. Entonces nos hacen de alguna manera migrar de un lugar a otro, porque hay una lucha desigual. Y cuando hay una lucha desigual, uno tiene que ser lo suficientemente sabio para entender que hay una lucha que como es desigual, estoy en desventajas. Lo más seguro es que pierda la batalla, entonces es preferible retirarse para luego ripostar o simple y llanamente retirarse. Entonces,
Otra de las cosas que nos hace migrar es que de repente habíamos estado en un lugar muy productivo y ese lugar productivo ayer se hizo improductivo hoy. Sea cual sea, pues. Yo estoy hablando de lugares que pueden ser inclusive empleos que ayer fueron, o empresas o negocios que ayer fueron muy productivos y hoy por alguna razón son improductivos. Entonces se convierte en una lucha desigual y yo tengo que emigrar, salir de allí. Otra de las razones es el desamor. El desamor. ¿Cuál desamor? Es decir, el desapego. Me voy desapegando de las cosas, me voy desapegando del lugar, o simple y llanamente le pierdo el amor que le tuve en alguna oportunidad. Y así sucede inclusive hasta en las relaciones de pareja. Bueno, todo eso de alguna manera se explicó la semana pasada. Otra condición es que yo dije que el fin de una etapa no significa que hayamos cumplido, o mejor dicho, hayamos llegado a la plenitud en ese lugar, sino que llegó el momento de salir, pero la plenitud mía en ese lugar no se cumplió. Entonces, eso puede darse, puede no darse. ¿Ok? En el segundo verbo, que es el verbo llegar, que dice que él llegó a un lugar, es importante que nosotros analicemos allí las siguientes preguntas. Fíjate que Jacob llegó a un cierto lugar, pero no era el lugar que él se había propuesto llegar, sino que fue un break en el camino. Es como cuando nosotros llevamos una meta, hacemos un break, no significa que nos vamos a quedar en ese lugar, sino que hacemos un break, lo convertimos en un oasis y continuamos avanzando. Importante entonces saber que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo está nuestra salud en ese nivel donde estamos? ¿Cómo ha afectado o ha mejorado o la afectación fue positiva o negativa? ¿Cómo está nuestra relación de pareja? ¿Cómo está nuestra economía? Importante preguntarnos esas cosas. Y cómo, por supuesto, está nuestra estabilidad emocional. Porque en el lugar donde nosotros estemos, nuestra estabilidad emocional va a surtir un efecto importante en la vida nuestra. Todas estas cosas debemos preguntarnos. ¿Por qué? Porque debemos revisar si estamos hoy, en qué etapa de nuestra vida estamos. Si estamos en un cierto lugar o si estamos en el lugar a donde vamos o a donde nos propusimos ir. Todo esto es importante. O sea, hemos llegado al lugar donde Dios, nuestro Padre, quiere que estemos. ¿Qué es? Son preguntas. Por supuesto, las respuestas no son inmediatas, pero es bueno que esas preguntas estén siempre presentes en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde estemos, es donde nosotros vamos a tomar, como hizo Jacob, de las piedras de ese paraje. ¿Qué significa tomar de las piedras de ese paraje? La palabra piedra nos simbolizan la revelación la revelación que significa la unción. Y la cabecera es la autoridad, ¿quiénes somos en la unción? La revelación de la unción y la autoridad que tenemos en la unción. De eso se trata. Esa es la simbología tanto de las piedras como de la cabecera que se hizo el Señor Jacob con las piedras. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esa revelación? ¿Hasta dónde estoy recibiendo realmente revelación? ¿O hasta dónde soy yo quien está inventando? ¿O estoy interpretando algo creyendo que es una revelación? Una cosa es interpretar, que para eso está la la hermenéutica, y otra cosa es la revelación que viene por parte del Espíritu de Dios. Las demás son técnicas que se usan en los estudios
no tan solo en el estudio bíblico, sino en todos los estudios, también en el derecho. Para poder interpretar algo necesitamos hermenéutica, conocer un poco de hermenéutica. Entonces, dije en esa oportunidad que si nosotros logramos entender el símbolo, entonces eso nos llevaría a la revelación. El segundo el tercer o el cuarto verbo es y se acostó. Dije en esa oportunidad que el acostarse es entrar en un reposo, pero no un reposo de cruzarme de brazos y de esperar que las cosas sucedan. No, el reposo tiene que ver con lo que está establecido en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, donde el apóstol Pablo recomienda estar velando, estar en alerta, en una constante alerta, permanecer firmes en la fe en segundo lugar, tercero, portarse varonilmente, que lo he explicado en varias oportunidades. ¿Qué significa portarse varonilmente? No es otra cosa que asumir una posición ante una situación sabiendo, conociendo cuál es mi condición en Cristo. Eso es portarse varonilmente. Entonces, luego esforzarnos en la gracia, y quinto, hacer todas las cosas con amor. Eso es lo que significa estar en reposo, en un estado de alerta, manteniendo la fe, portarse varonilmente, haciendo todas las cosas con amor, esforzándose en la palabra de gracia. Luego el quinto es y durmió. Dije en esa oportunidad que dormir es estar, es entregarse en la dependencia total y absoluta de Dios. ¿Por qué dije eso? ¿Y por qué lo mantengo hoy? Porque cuando tú duermes, nada consciente puedes hacer por ti mismo. Voy a repetir esto. Mientras tú duermes, nada consciente puedes hacer por ti mismo. Es decir, tú dormido no te puedes defender. No puedes defender a tu familia. No puedes hacer nada. Estás de una manera frágil, indefenso. Es decir, dependes de Dios. Mira, seas rico o seas pobre. Tengas el más alto nivel de alcurnia o tengas el más bajo nivel. Indistintamente de quién seas en la parte social, económica, religiosa, política, cuando duermes estás indefenso. Eso significa entonces que el dormir te hace estar en un estado de indefensión dependiendo absolutamente de Dios. Es decir, el que al amanecer constates que estés vivo es porque depende de Dios. No dependió de más nada. De los políticos no dependieron de sus escoltas, déjame decírtelo. No depende de que tú amanezcas vivo, no depende de los escoltas, depende de Dios cuando duermes. ¿Ves? Entonces, el ateo, sin saberlos, bien sea que lo entienda o no, que lo comprenda o no, que lo crea o no, dependes de Dios. El dormir es absolutamente una dependencia de Dios. O dime tú si dormido tú te puedes defender. Bueno, ni que duermas con todas las armas que duermas. Al despertar, tienes que despertarte, tener un estado de conciencia para poderte defender de un eminente ataque. O sea, por eso hablo de que el dormir es dependencia absoluta de Dios. El sexto y último verbo que tratamos la semana pasada fue y soñó. Y yo dije que todo lo anterior que se dijo genera el sueño que tengas, que mejor dicho, genera que el sueño que tengas sea de Dios. Genera que el sueño que tengas sea de Dios. Y aquí, por supuesto, tengo que entrar
en varias cosas bien importantes. Voy a acelerar un poco por la hora. Entonces ya dicho todo lo que se ha dicho hasta ahora, he recordado todo lo que se dijo la semana pasada, ya tengo la base creada. Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a hablar un poco en relación, te voy a decir lo que sí, hablando sobre los sueños. Los sueños tienen muchísimas acepciones desde el punto de vista psicológico. Hay varias escuelas de psicología que hablan de los sueños. Algunos dicen, la mayoría coinciden que son producto de nuestras emociones, producto de el diario vivir, lo que pensamos, de lo que nos emocionamos, y entonces eso produce un sueño inconsciente o subconsciente en nosotros. Entonces soñamos mientras dormimos con algo que nosotros de alguna manera durante el día o en días anteriores le hayamos dado vida o le hayamos imprimido de alguna manera alguna emoción. Eso es psicológicamente cierto, es válido, respetamos eso porque son estudios científicos que se han realizado, pero yo hoy les quiero hablar de lo que cuando yo hablo de los sueños o cuando yo hablo del sueño, estoy hablando, me refiero es netamente, absolutamente lo que la Biblia establece con relación al sueño. Fíjate, rápidamente te nombro 2 o 3 textos bíblicos de los muchos que hay en la Biblia para que tengas una base allí. Comienzo. El capítulo 20 de Génesis, versículos 3 al 7. La Escritura establece que Dios se le apareció en sueño a un hombre llamado Abimelech. ¿Por qué? Porque donde Abimelech era como el especie de un gobernador, a ese lugar que era Egipto llegó el señor Abraham. El señor Abraham llegó con su esposa y viendo que su esposa era muy linda, Sara, él le dijo a la gente que Sara era su hermana. Le dijo a todo el pueblo, bueno, si es tu hermana, Abimelech la tomó para que formase parte de su harén. Sin embargo, él no la tocó. Pero Dios se le aparece a Abimelech en sueño. Ojo, nota esto. No era Abraham, no era Isaac, no era Jacob, no era apóstol, no era profeta, no era nada. Se le apareció en sueño. Dios a una persona que a lo mejor ni en él creía. Se le apareció en sueño y le dijo que no tocase a esa mujer porque tenía marido. Y en la conversación en el sueño le dice, bueno, pero es que yo no sabía, este señor me dijo que era su hermana, vas a matar también al inocente. Y Dios le dijo, bueno, como te has guardado en integridad, devuélvele su mujer a su marido y él orará por ti porque él es profeta. ¿Ves? Fíjate que Dios en ningún momento denigró de Abraham diciendo, yo no sé qué le pasó a Abraham, que se puso a estar inventando, mentiroso, falta de respeto, se merece que le quiten la mujer. Dios en ningún momento condenó a Abraham. Como nos condenan a nosotros cuando dices una mentirita así, tú sabes, de esas dulces. ¿Ves? Entonces en ningún momento lo condenó, sino por lo contrario lo protegió. Porque Dios protege a la persona en la cual Él ha depositado su simiente divina, indistintamente de los errores, de las fallas que esa persona pueda cometer. Voy a repetir esto. Dios protege a la persona y a su familia en la persona donde Él ha depositado su simiente divina, indistintamente del comportamiento. Nosotros los pastores nos la pasamos tratando de corregir a la gente y no hagas esto y sube para el cielo y ora 3 veces al día y nos la pasamos dando una serie de directrices. Pero si esa persona es portador de la simiente divina, quien lo protege es Dios, quien lucha por él es Dios. Nosotros
nosotros condenamos las acciones. Si en ese tiempo yo hubiese estado allí, enseguida hubiese dicho, oye, vale, pero este Abraham sí es mentiroso, vale, es un cobarde. ¿Por qué no dijo que esa era su esposa? Es un cobarde. Bueno, las razones que hayan sido, era portador de la simiente, Dios lo protegió a él y a su esposa. ¿Ah? Nosotros somos facilitos para condenar y señalar, pero Dios no. Entonces, en el capítulo 1, versículo 20 también de Mateo, Dios se le aparece a un hombre llamado José y le dice que no tenga temor de recibir a María como esposa, porque lo que en ella se ha concebido del Espíritu Santo es. Y se le apareció en sueños. Luego se le aparece en sueños y le dice, agarra al niño, después que el niño nace, y vete a Egipto porque procuran matarlo. Luego se le aparece en Egipto en sueño y le dice, mira, regresa a tu ciudad, a la ciudad natal del niño, porque ya el peligro ha pasado. O sea, Dios constantemente hablando en sueños. Y como para cerrar este punto, tenemos Hechos capítulo 2, versículo 17, cumplimiento de la profecía de Joel 2:28, donde el profeta Joel dice que cuando haya el derramamiento, que fue la figura que se usó en ese entonces del Espíritu Santo, los jóvenes tendrían visiones y los ancianos, las personas adultas, tendrían sueños. Es decir, que el sueño desde el punto de vista bíblico de Génesis a Apocalipsis es un lenguaje de Dios para comunicarse con las personas. Por supuesto. Hay personas que se la pasan soñando, que no viven, oye, anoche soñé, no sé qué. Y el asunto no es tan solo el sueño, sino la interpretación que tú le puedas dar. A veces Dios te da un sueño donde te revela algo y por una mala interpretación, entonces no recibes el beneficio, la bendición que el sueño como revelación te tenía que traer. Todo va a depender también de la interpretación que de alguna manera le podamos dar. Bien, entonces, con estos textos, yo tendría muchísimo, pero estos tres yo los agarraría como base para decirte que los sueños son un lenguaje de Dios. Los sueños que vienen de parte de Dios, cuando vienen con directrices específicas. No un sueño que puede generarse como resultado de voy a usar esta palabra, no sé si es la correcta, a lo mejor no es científica, pero es la que se me ocurre en este momento, como un desahogo del cerebro, porque el cerebro necesita descargarse de tanta presión. Entonces, los sueños mientras dormimos, son un desahogo, una liberación de nuestro cerebro, que no tienen nada que ver es una cuestión fisiológica que ocurre en nosotros, que no tiene nada que ver con lo espiritual a lo que me estoy refiriendo el día de hoy. ¿Ok? Bien. Bueno, estaríamos aquí cientos de horas para explicar todo esto. Si tienes alguna pregunta, pues tú me la puedes hacer llegar a través de las redes. Fíjate. Vamos a ver entonces ahora lo que establece el capítulo 12, el versículo 12. Ya en los versículos 10 y 11 de Génesis 28 ya lo desglosamos la semana pasada y complementamos el día de hoy. Pero el versículo 12, ¿qué muestra el sueño que tuvo Jacob? El sueño que tuvo Jacob muestra, en primer lugar, una escalera. Fíjate bien, muestra tres cosas fundamentales. Una escalera, esa escalera estaba apoyada en tierra con el otro extremo en el cielo. Y muestra también que ángeles de Dios subían y descendían por esa escalera. Eso es lo que muestra el versículo 12. Esas tres cosas puntuales. Vamos a traerlas a nuestro tiempo. ¿Qué simboliza la escalera? Oído con esto. ¿Qué simboliza la escalera? Desde el punto de vista motivacional, la escalera siempre en
en una clase de motivación, en una clase de motivación al logro, en una clase de la gente que le gusta, de los influencers, de los coach, van a mostrar siempre que la escalera es algo que es ascendente, que te lleva a alcanzar niveles superiores de conocimiento y de sabiduría. ¿Y está mal eso, pastor? No, eso está muy bien, eso está bien, eso es cierto. ¿Ves? Me muestra, pero desde el punto de vista real. ¿Ves? Agarrando la escalera y colocándola delante de ti, muestra dos cosas fundamentales. Una, ciertamente, es de ascender, pero otra es de descender. Como diciéndote, ojo, así como asciendes, puedes descender. Pero hay que mirar, si yo asciendo y ocupo posiciones, ¿ok? Mi descendencia, es decir, el descender de la escalera, no debe ser por fracasos o no debe ser por malas acciones, sino tener la capacidad de descender, para ayudar a otros que se encuentran en los primeros eslabones de esa escalera. ¿Lo ves? ¿Viste cómo cambia porque yo lo veo desde el punto de vista egoísta, por así decirlo, la palabra desde el ego, y yo digo, la escalera es para yo ascender y alcanzar mis logros, y eso está muy bien. Pero la escalera también te muestra que desciende, que hay una descendencia, que tienes que descender. Pero no necesariamente descender para perder o para marcar fracasos, que el domingo pasado dijimos que los fracasos realmente no existen. ¿Por qué no existen? Existen resultados de tu actitud, existen resultados de tus acciones. ¿Ok? Yo tengo que ver qué acciones yo realizo para que deje, y hablé también en un momento, en una oportunidad, de un maestro llamado fracaso. ¿Ves? Entonces el fracaso como tal es un resultado de una acción, de una actitud, de un comportamiento. Bueno, de eso hablaríamos con calma después. Pero ¿a dónde quiero ir con esto de la escalera? Lo primero que me muestra esto es que la escalera ciertamente es para ascender. Pero no olvidarnos que la escalera también yo puedo descender. Pero podemos descender con la capacidad, con la intención y la motivación de ayudar a otros que estén en peldaños más bajos, o por lo menos pararnos en los peldaños de ellos y ayudarles y decirles cómo yo logré subir, para que ellos también puedan hacerlo, y no desde arriba condenarlos o señalarlos y llamarlos fracasados, porque yo lo logré y ellos no. Entonces, también la escalera simboliza la constancia en la comunicación. Una escalera muestra la constancia en la comunicación. ¿Por qué? Porque busca la manera de crear un hilo comunicacional entre los que están en los primeros peldaños y los que están en los últimos peldaños. Una comunicación entre el que está iniciándose con el que está terminando una fase de su vida. Una etapa, cuando una etapa finaliza, se llama el tema que hemos comenzado a estudiar desde la semana pasada. Otra cosa importante que muestra también la escalera es el pacto. Es muy común oír hoy día a grandes predicadores hablar de pacto. Haz un pacto, y todo es un pacto, todo es un pacto. Y resulta que si bien es cierto, tú puedes hacer pactos, hay un pacto que supera todos los pactos que tú puedas hacer, que es el nuevo pacto, que es el pacto de Dios con el hombre. Dios no anda cambiando de pacto a cada rato. Además,
respetando las opiniones que puedan hacer todas las demás personas, ningún pacto es válido si no tiene las condiciones establecidas por Dios. Desde el punto de vista jurídico, un pacto es un convenio, es una convención entre partes. Y ellos pueden colocar en sus convenciones, en sus acuerdos, lo que ellos quieran. Eso es cierto desde el punto de vista jurídico. Pero cuando uno de esos pactos viola o está por encima de la ley, ya queda inválido jurídicamente hablando. No significa que queda inválido entre las partes, pero jurídicamente hablando es inválido. Entonces, desde el punto de vista divino, todo pacto es inválido si éste viola el pacto que prevalece hoy por encima de los demás pactos, que es el nuevo pacto, para que eso te quede claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo se la pasa haciendo pactos. Vamos, haz un pacto por tu hijo, haz un pacto para que Dios te sane. Pero ¿por qué yo tengo que hacer un pacto para que Dios me sane, papá? Si ya la sanidad forma parte del nuevo pacto. Porque yo tengo que hacer un pacto para que mi hijo se salve, cuando ya hay un pacto que se hizo en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. O sea, lógicamente que esos pactos, aunque los haga, están violando la ley divina, porque ya está establecido por Dios. En el nuevo pacto, la sanidad, está establecida la salvación, y yo no tengo que hacer nada para lograr ninguna de las dos cosas. O sea, yo no sé cómo algunos pastores, por el hecho de tener unos niveles religiosos, unos estándares religiosos, se ponen a inventar cosas que totalmente fuera de lugar. Pero no es eso a lo que yo me refiero hoy. Ese es el problema de cada uno de ellos. Bueno, entonces la segunda cosa que vemos en este capítulo 12, o mejor dicho, versículo 12 del capítulo 28, es que la escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Vamos a ver cómo es este negocio. ¿Qué muestra esto? En primer lugar, muestra el deseo de Dios de comunicarse, de tener comunión con el hombre. En primer lugar, el deseo de Dios de tener comunión con el hombre. ¿Viste? Dios arriba, el hombre abajo. Pero Dios mostró en ese momento: yo quiero tener comunión con el hombre. De alguna manera estamos hablando entonces de pacto. ¿Ves? De que Dios quería un pacto incondicional. Yo soy el que quiero tener contacto contigo. Yo. ¿Ok? Entonces, otra cosa bien interesante es que muestra que nuestros procesos, oído con lo que voy a decir ahora, que nuestros procesos nos parezcan terrenales, tienen siempre un origen celestial. Fíjate lo que estoy diciendo. Nuestros procesos, oído, procesos en la vida. Me quedé sin empleo, se perdía el negocio, me tuve que ir porque no aguantaba más. Comenzaron procesos porque se terminó una etapa, hubo la finalización de una etapa. Yo quiero yo quiero explicarme de manera que nos podamos entender. Fíjate, el tema se llama cuando una etapa finaliza. Y a veces nosotros hablamos, cuando una etapa finaliza, y estamos hablando y hablando, y de repente se nos presenta la finalización de una etapa y no la entendemos. Señor, se terminó la etapa. ¿Qué significa entonces? Que hay una nueva etapa por iniciarse. Pero es que yo necesitaba la etapa anterior, ¿se te acabó? ¿Se terminó? Es como cuando te acostaste tarde, a las 12 de la noche, por decir algo, y tenías que madrugar a las 5 de la mañana. Dormiste 5 horas.
si te quedaste dormido inmediatamente. Entonces tú sientes que te faltó algo, pero la noche ya terminó, por si no te había dado cuenta. ¿Ves? Entonces tienes que comenzar el día, la nueva etapa, con apenas 5 horas de descanso. Pero porque no te acostaste a las 10 para tener 7 horas o a las 9 para tener 8. ¿Lo ves? Bueno, porque no pude, porque estaba ocupado, porque las miles de causas que pueden haber, las miles. Pero lo que te quiero decir es que terminó una etapa, se inicia otra etapa. Entonces, esta escalera que estamos viendo aquí en este pasaje bíblico muestra también que nuestros procesos, aunque nos parezcan terrenales, aunque nos parezcan terrenales, siempre tienen un origen celestial. Siempre. Y entonces, pastor, ¿qué es eso? Es decir, tienen ambas naturalezas, tanto la terrenal como la celestial. Porque el proceso lo estoy viviendo yo aquí en la tierra, pero viene de parte de Dios. Es decir, entonces algo celestial que se conjuga con algo terrenal. A veces no entendemos eso. Y hay que entenderlo, tener la capacidad de entender la coincidencia que hay entre ellos para poder ver el resultado que Dios quiere que veamos según su proceso en nosotros. Oye, por Dios. Te lo repito, papá. Sí. ¿Ves? Los procesos, aunque nos parezcan terrenales, siempre tienen un origen en nosotros. Cuando hablo de cielo, entiéndase, estoy hablando de un lugar espiritual, no estoy hablando de un lugar en el firmamento, ni estoy siendo romántico, ni nada de eso. Lo que estoy hablando es, tienen ese origen celestial, y al tener el origen celestial, entonces hay dos naturalezas que se conjugan, la terrenal, que es donde estoy viviendo el proceso, y la celestial, que es de donde viene el proceso. Repito, lo terrenal, que es donde estoy viviendo el proceso, y lo celestial, que es donde viene el proceso. Y cuando yo entiendo esa coincidencia, cuando la logro entender, se produce entonces el resultado que Dios quiere para nosotros. Mientras no lo entiendo, me doy cabezazo. Y comienzo a decir, oye, pero ¿por qué me pasó esto? Esta gente no me respeta, esta gente no me valorizó, no sé qué. No tienen por qué valorizarte, no tienen por qué respetarte. Simple y llanamente es un proceso que se inició, una etapa que finalizó para darle paso a otra etapa. Y quiero decirte que que esa etapa viene de lo celestial, porque forma parte de esa escalera que simboliza el proceso. Cuando no entendemos el proceso, entonces nos empezamos a dar cabezazos. Y no entendemos a Dios, no entendemos por qué pasan las cosas. Entonces, cuando nosotros tratamos de resolver algo que ya pasó, que no podemos hacer nada por eso, viene algo que se llama depresión. Caemos en la depre. Amigo, y para salir de una depre, wow, eso es un socavón. Hablándolo en otras palabras, caemos en un socavón. Se nos abrió la tierra. Es un proceso. Es la escalera. Pero no te olvides que la escalera simboliza entonces ascender, pero también simboliza descender. Entonces en tu etapa subiste en la escalera y ascendiste. Conseguiste un trabajo, un empleo buenísimo, estoy bien remunerado, estoy ganando plata, aleluya, qué chévere, no sé qué tal eso. Y estoy en ascendencia, estoy subiendo la escalera, forma parte de mi proceso y yo estoy contento. De repente se detiene, y comienza a bajar. Oye, ¿qué pasó? Esto no es de Dios, esto es del diablo, porque así nos enseñó la religión. Y resulta que ni es del diablo,
y todas las demás cosas que nos enseñaron, sino que forma parte del proceso. Un proceso que, aunque sea terrenal, tiene su origen celestial. Por Dios, me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta que yo lo explique bien y tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque entonces viene la depre, papá. No es así. Mira, vamos a continuar por el tiempo. La semana que viene le damos otro toquecito a esto, fíjate. Entonces, vemos que en esa misma escalera, ángeles subían y bajaban. Subían y bajaban, es decir, subían y descendían. ¿Y quiénes son los ángeles? Ay, yo soñé con unos ángeles que tenían alitas y no sé qué. Olvídate de las alitas. Las alitas sirven para hacer un buen caldo, las alitas de pollo. Fíjate. Mensajeros, los ángeles son mensajeros de Dios. El Salmo 103, los versículos 20 y 21 dicen 5 características de los ángeles. Fíjate. Y las 5 características son las siguientes. En primero, poderosos en fortalezas. Ejecutores de la palabra de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Son poderosos en fortaleza y son ejecutores de la palabra de Dios. Obedecen a la voz de sus preceptos. Es decir, que si yo tengo palabra de Dios con verdad presente, los ángeles van a obedecer esa palabra. Pero no como se ponen algunas personas por ahí a pegar gritos y que los ángeles ahora mismo hagan esto, hagan lo otro. Ellos no tienen que hacer nada porque a ti te dé la gana, por tus caprichos. Ellos obedecen